Mourinho estaba en Madrid el sábado. Lo contamos aquí antes que nadie. En la grada del Bernabéu, viendo el partido sin que ninguna cámara le captara. Bajó al vestuario cuando terminó, saludó a los jugadores uno a uno. Dos de ellos se fueron a casa sabiendo que no contaban para la próxima temporada. El técnico portugués ya mandaba antes de firmar nada. Esa era la imagen del sábado. Ayer la imagen era otra. Mourinho en el aeropuerto con maleta en mano y vuelo a Lisboa. Y nadie en el mundo del fútbol español sabe explicar por qué el hombre que 2 días antes había bajado al vestuario del Bernabéu estaba cogiendo un avión de vuelta a Portugal. Una llamada que no se hizo. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Una sola llamada antes de una rueda de prensa que lo habría cambiado todo. Dale like y suscríbete si también crees que los errores pequeños tienen consecuencias enormes. Algo había pasado entre el sábado por la noche y el lunes por la tarde que cambió la disposición de Mourinho de una forma que Florentino no esperaba. Y esta noche este canal puede contarlo porque tenemos la información que los demás no tienen. La operación Mourinho llevaba semanas moviéndose con una lentitud que ya generaba tensión en todos los frentes. El Benfica necesitaba saber qué pasaba con su entrenador. Mourinho necesitaba saber si el Madrid ejecutaba o no. Y Florentino tenía encima la presión de unas elecciones que cambiaron el calendario de todo. Hay un dato que hay que tener claro. Mourinho tiene una cláusula en su contrato con el Benfica de 6 o 7 millones de euros. En el fútbol de hoy eso es casi una propina para un club como el Madrid. El problema es que esa cláusula tiene fecha. Y si la fecha pasa sin que nadie la haya pagado, la cantidad sube a 15 millones. Se duplica. Y de repente una operación que era casi rutinaria se convierte en algo que pesa de verdad sobre el presupuesto del verano. El plazo se estaba acabando y el Madrid no daba señales de moverse. Pero lo que convirtió esa tensión en algo explosivo fue lo que Mourinho descubrió cuando aterrizó en Lisboa y se sentó con los directivos del Benfica. El club portugués tenía una oferta preparada. 3 años de contrato, el doble de lo que cobra ahora, números que el Madrid no había puesto encima de la mesa en esos términos. El Benfica había tomado una decisión. Si el Madrid no se movía, ellos sí iban a moverse. Mourinho escuchó esos números y algo en él cambió. Esa misma tarde, Jorge Méndez mandó un comunicado a Florentino. Un ultimátum. Claro, directo, sin margen para la interpretación. Ni Mourinho ni su agente van a pagar la cláusula al Benfica. Si el Real Madrid no la paga, él renueva con el club portugués. Fin. La reacción en el entorno del presidente fue de una sorpresa genuina que pocos dentro del club sabían cómo gestionar, porque Mourinho ya había dicho que sí. Eso es lo fundamental de todo esto. El acuerdo estaba prácticamente cerrado. 2 temporadas con opción a una tercera, 6 millones netos por temporada. Las condiciones sobre la plantilla que hemos contado en este canal. Todo acordado, todo hablado. Y entonces Florentino convocó elecciones. No avisó a Mourinho antes de hacerlo. No le llamó para explicarle que iba a anunciar elecciones en una rueda de prensa pública. No le dio la oportunidad de prepararse para lo que eso significaba para la operación. Simplemente apareció ante los medios y convocó elecciones al Real Madrid por primera vez en 20 años. Mourinho se enteró como se enteró todo el mundo. Por las noticias. Para entender por qué eso le afectó de la forma en que le afectó, hay que conocer cómo funciona Mourinho en lo personal. Es un hombre que valora la lealtad por encima de casi todo en las relaciones profesionales. Que cuando da su palabra espera que el otro también cumpla la suya. Que cuando cierra un acuerdo en privado espera que ese acuerdo se respete antes de que nadie haga movimientos públicos que puedan comprometerlo. Florentino hizo exactamente lo contrario. Tomó una decisión que afectaba directamente a la operación sin consultarle, sin avisarle, sin tener la consideración mínima de una llamada previa. Ese detalle, que para alguien de fuera podría parecer menor, para Mourinho no lo fue. El técnico portugués sintió que le habían faltado al respeto. Que habían comprometido su posición pública con el Benfica sin consultarle. Que habían puesto en riesgo su imagen profesional con un club al que había prometido lealtad hasta el final de su contrato. Eso es lo que hay detrás del ultimátum. No la cláusula. No los 15 millones. No la contraoferta del Benfica. El origen de todo esto es una llamada que nunca se hizo. Hay que hablar del Benfica un momento porque su papel en todo esto es más relevante de lo que parece. El club portugués llevaba semanas paralizado. Sabía que Mourinho no quería renovar. Sabía que había un acuerdo con el Madrid, aunque nada estuviera firmado. Pero mientras nadie pagara la cláusula y nadie comunicara nada de forma oficial, el Benfica no podía planificar su próxima temporada, no podía buscar entrenador, no podía preparar la fase previa de la Europa League que empieza en julio. Antonio Silva estaba acordado como sustituto, esperando que se confirmara la marcha de Mourinho para tomar el mando. Esa presión fue la que hizo al Benfica actuar. Prepararon la oferta. 3 años, el doble de salario. Un mensaje claro a Mourinho: si el Madrid no te quiere lo suficiente como para pagar 7 millones en el plazo que corresponde, nosotros sí te queremos.
Y ese mensaje llegó en el momento justo, cuando Mourinho ya estaba molesto con Florentino, cuando su orgullo estaba tocado por una convocatoria de elecciones que nadie le había consultado. La oferta del Benfica no creó el problema. Lo encontró ya hecho y lo amplificó. Ahora el Madrid tiene un plazo. Méndez fue muy claro. Si el Real Madrid paga la cláusula, Mourinho viene. Si no la paga, Mourinho se queda y renueva. El tiempo de la paciencia se acabó el día que Florentino apareció ante las cámaras sin haberle llamado antes. Y aquí hay algo que se está perdiendo en el ruido de los plazos y los comunicados. Mourinho quiere venir al Madrid. Eso no ha cambiado. Lo demostró el sábado cuando se metió en el Bernabéu sin que nadie le viera. Lo demostró cuando bajó al vestuario y se presentó a los jugadores. Lo demostró con meses de análisis sobre la plantilla. Un hombre que no quiere algo no hace eso. Pero Mourinho tiene 62 años y 4 décadas en este mundo. Ha entrenado al Chelsea, al Inter, al Madrid, al Manchester United, a la Roma, al Benfica. Y en todo ese tiempo aprendió una cosa que aplica con una consistencia absoluta. Con quien no te respeta antes de firmar, no firmas. Eso es lo que está evaluando ahora mismo. Si Florentino es el tipo de presidente con quien puede trabajar 2 o 3 años. Si el club está dispuesto a tratarle como lo que es. Si lo que acordaron en privado tiene el mismo peso que lo que se dice en público. Florentino está atrapado entre dos plazos que no cuadran. El plazo de la cláusula, que vence en días, y el plazo electoral que vence el 7 de junio. Los dos van en direcciones opuestas y no hay forma de satisfacer los dos al mismo tiempo. Si paga la cláusula mañana, los seguidores de Riquelme van a decir que está comprometiendo al club con un entrenador antes de que los socios hayan votado, que está tomando decisiones que condicionan al próximo presidente sea quien sea. Riquelme ya lo dijo. Que si se encuentra a Mourinho fichado evaluará la situación, que no es el entrenador de sus sueños, que un contrato firmado antes de las elecciones le parece cuando menos discutible. Eso le da argumentos a Florentino para no moverse con rapidez, para esperar, para intentar llegar al 7 de junio sin resolver esto. El problema es que Mourinho no va a esperar hasta el 8 de junio. El plazo es el plazo. Florentino llegó a estas elecciones con un argumento central que todos los madridistas conocen. Que él era el único que podía traer a Mourinho. Que su red de contactos y su relación con el técnico portugués era lo que diferenciaba su candidatura de la de Riquelme. Que votar a Florentino era votar a Mourinho en el banquillo la próxima temporada. Ese argumento esta noche tiene una grieta. Y si no se cierra en horas se convierte en un agujero. Porque Florentino no tiene plan B. Si Mourinho renueva con el Benfica, el Madrid llega al 7 de junio sin entrenador y sin el argumento central de su campaña. Riquelme llegaría a las elecciones con Klopp en el bolsillo y Florentino llegaría con un problema que hace 10 días no existía. Todo por no hacer una llamada. Lo que viene ahora es simple de explicar aunque sea complicado de ejecutar. El Madrid tiene que llamar a Mourinho. Florentino tiene que coger el teléfono, reconocer que la convocatoria de elecciones se gestionó mal en lo que afectaba a esta operación y comprometerse a pagar la cláusula de forma inmediata. No mañana. Hoy. Si esa llamada se produce, Mourinho viene. Porque en el fondo quiere venir. Porque la cuenta pendiente con el Madrid pesa más que cualquier oferta del Benfica. Porque el reto de construir algo grande en el club más grande del mundo es exactamente el tipo de desafío que le motiva. Pero si esa llamada no se produce, el fútbol español va a vivir uno de los giros más inesperados del verano. Mourinho llegó al Madrid en 2010. El club llevaba años sin ganar una Champions, sin un proyecto claro, sin una identidad ganadora. Y en 3 temporadas hizo cosas que nadie había conseguido en mucho tiempo. Ganó una liga con 92 puntos, el récord histórico de la liga. Construyó un equipo que le ganó al Barcelona de Guardiola cuando nadie en Europa podía hacerlo con regularidad. Los madridistas de más de 40 años recuerdan eso. Recuerdan lo que significaba ir al Bernabéu en aquella época. La intensidad, la sensación de que ese equipo iba a morir antes de rendirse. Eso es lo que Florentino quería recuperar cuando fue a buscar a Mourinho. Y el riesgo ahora es perderlo por un error que tiene arreglo en cuestión de horas. Los próximos días dirán si Florentino actúa o espera. Y esa decisión puede definir no solo el futuro deportivo del club, sino el resultado de las elecciones más importantes que ha vivido el Real Madrid en 20 años. Suscríbete porque vamos a estar aquí para contarte cada paso de esta historia hasta el final.